Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, jueves eucarístico y sacerdotal, jueves de la tercera semana de Pascua. La Iglesia Católica, como todos los días, nos invita a reflexionar la palabra de Dios. Estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 44 al 51. Nos dice la santa palabra de Dios. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el día último. En los libros de los profetas se dice: Dios instruirá a todos. Así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. No es que alguno haya visto al Padre. El único que lo ha visto es el que procede de Dios. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. El discurso eucarístico de Jesús, contenido en el Evangelio según San Juan. Aclaramos que lo que pretendemos hacer en estos 15 minutos de compartir es una exégesis bíblica, es una catequesis de lo que la palabra de Dios quiere decirnos, utilizando la hermenéutica y la exégesis. Es nada más que un análisis bíblico. No es una reflexión, no es una homilía, sino una exégesis bíblica. Es estudiar la palabra de Dios, ubicarlo en su contexto, qué quiso decir el autor sagrado, qué nos dice hoy a nosotros y cómo podemos interpretar. Ubicar el texto en su contexto. Bueno, en el contexto amplio del Evangelio según San Juan, estamos llegando al capítulo 6. Recordemos, el capítulo 6 del Evangelio según San Juan es la gran sección de la Pascua del pan de vida. El evangelista nos aclara que estaba llegando la fiesta de la Pascua. ¿Con qué perícopa inicia el capítulo 6 del Evangelio según San Juan? La multiplicación de los panes. Ahí hay una enseñanza. Luego Jesús camina sobre el mar. Ahí hay otra enseñanza. La multiplicación de los panes. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? Que Él puede hacer con el pan lo que Él quiera, que Él tiene poder sobre la materia. Él tiene poder sobre la materia y puede hacer con el pan lo que Él quiera. Luego, Jesús caminando sobre el mar. ¿Cuál es la enseñanza? Jesús puede hacer con su cuerpo lo que Él quiera. Si Jesús puede hacer con la materia, con el pan, lo que Él quiera, puede multiplicar para alimentar, para saciar. Si Jesús puede hacer eso con el pan, tiene poder para hacer con el pan lo que Él quiera, y también tiene poder para hacer con su cuerpo lo que Él quiera. ¿Por qué no creer que Jesús tiene poder para convertir la materia, el pan, en su cuerpo? De hecho, es Dios quien decidió, y hoy empieza diciendo así en el Evangelio de hoy, en el capítulo 6, versículo 44: nadie puede venir a mí si el Padre que me envía no lo atrae. El Padre que me envía. Es voluntad del Padre que Jesús haya sido enviado a nosotros. Que este Dios haya tomado contacto con la materia que existe en la tierra, pues se hizo carne. Y cómo no creer que también haya querido, haya tenido ese deseo de quedarse en una materia
que es el pan, y puesto que Jesús tiene poder para hacer con la materia lo que Él quiere y con su cuerpo lo que Él quiere, pues no es descabellado pensar que Jesús haya querido que el pan se haya convertido en su cuerpo, pues Él tiene poder para hacerlo. Juan el Evangelista no nos narra la institución de la Eucaristía, como lo hacen el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, sino Juan nos relata la esencia de la Eucaristía en este discurso eucarístico, y nada más y nada menos que en la sinagoga de Cafarnaúm. Juan nos relata que es la voluntad del Padre. Eso aclara Jesús en el Evangelio de hoy, que Él haya sido enviado y que nosotros vayamos a Él es voluntad del Padre. Ahora, hay algo interesante en el versículo 51. En el versículo 49 dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. 50. Este es el pan que baja del cielo, para quien lo coma no muera. Ciertamente Moisés les dio el pan, un pan que alimentaba el cuerpo, pero al comer ese pan igual ellos murieron. Ahora Jesús nos ofrece un pan diferente. Ambos panes bajaron del cielo, uno para saciar necesidad básica del hombre, pero al comerlo el hombre muere. El otro pan, el que baja del cielo, que nos presenta Jesús hoy, que es su cuerpo, es un pan del que quien come no morirá jamás, sino tendrá vida eterna. Ese es el pan que nos propone Jesús, el pan que va a dar vida eterna. Versículo 51, acá viene lo interesante. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para vida del mundo. Aparece una palabra interesante. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El hombre vivirá para siempre si come de ese pan. Un pan que le va a dar vida para siempre al hombre. Para entender mejor esto, vayamos al Génesis capítulo 3, versículo 22. Dice la palabra de Dios. Recuerden, es la caída del hombre en el pecado, la sentencia de Dios. Dice Génesis capítulo 3, versículo 22. Se dijo Yahvé Dios: resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y comiendo de él viva para siempre. En el Evangelio nos decía: el que coma de este pan vivirá para siempre. En el Génesis dice: cuidado, porque si come de este árbol vivirá para siempre. Versículo 23, capítulo 3 de Génesis. Así que lo echó Yahvé Dios del jardín del Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Tras expulsar al hombre, versículo 24, puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Estaba guardado el camino que conduce al árbol de la vida. Pero ahora viene Jesús y nos dice que el que come de ese pan que Él propone nos va a dar vida eterna. Ya no vamos a morir. ¿Cómo entendemos esto? Recordemos que el mismo evangelista que explica, que narra este discurso eucarístico de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, es el autor del libro del Apocalipsis. Al final del libro del Apocalipsis, Juan va a decir algo muy interesante. Recordemos
que Juan en el Apocalipsis ve la liturgia celestial. Él ve ahí en el cielo toda una liturgia, una misa, la celebración de la liturgia celestial. Juan lo ve allá en el cielo. En el último capítulo del libro del Apocalipsis, ¿qué dice Juan? Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 en adelante, nos dice la palabra de Dios. Luego me mostró el río de agua viva, el río de agua de vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay un árbol de vida que da fruto 12 veces, una cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles. No habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y los siervos de Dios le darán culto. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, sus moradores no necesitarán luz de lámpara ni luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Acá vamos a entender unas cuantas cosas que vemos en la Iglesia Católica. Dice, luego me mostró el río de agua de vida, sabemos es el Espíritu Santo, brillante como el cristal, que brota del trono de Dios y del Cordero. El trono de Dios y del Cordero. Recordemos, en el Santísimo está la presencia real de Jesús, el Cordero de Dios. Cuando el sacerdote en la misa lo dice, lo presenta, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dice la palabra de Dios, en medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay un árbol de la vida. El árbol de la vida está en el medio. Generalmente, cuando vamos a hacer la adoración a la Eucaristía, lo ponemos en el centro, en el medio. De hecho, el centro de la iglesia es la Eucaristía, y el centro de la vida sacramental y el centro de la vida de un cristiano es siempre la Eucaristía. Dice, hay un árbol de vida. Acá vuelve a aparecer el árbol de vida que ha sido privado para el hombre. En el Génesis, que estaba protegido, que el hombre no podía acceder a ese árbol, a ese fruto, porque si lo hacía, si alargaba su mano, el hombre viviría para siempre. En el Evangelio de hoy Jesús dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. El mismo evangelista en la liturgia celestial, en el Apocalipsis, ve el árbol de la vida que nos llama, nos invita a ir a ese banquete para disfrutar del árbol de la vida, para tener vida eterna, para vivir para siempre. Dice, su fruto da fruto 12 veces y sus hojas sirven de medicina para los gentiles. Sabemos que la Eucaristía es nuestra medicina. No habrá ya maldición alguna. Aquello que fue en el Antiguo Testamento ahora ya no pesa, ya no hay. En el trono de Dios y el Cordero estará en la ciudad es la iglesia, y los siervos de Dios le darán culto. El único culto verdadero y de adoración a Dios es la Santa Misa. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, sus moradores no necesitarán luz de lámpara ni luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Acá tenemos que pedirle disculpas, perdón a nuestros hermanos no católicos que nos dicen que cuando ponemos a Jesús en la custodia para la adoración al Santísimo, cuando está la presencia de Jesús en la custodia y dicen que adoramos a un Dios que es un Dios pagano, que es un Dios sol, no, están equivocados. El libro del Apocalipsis en el capítulo 22 versículo 4 nos dice, verán su rostro y llevarán su nombre en la frente, ya no habrá noche, sus moradores no necesitarán luz de lámpara ni luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Esto es
palabra de Dios.